Bienvenidos a Iglesia Libertad. Venimos a tener un encuentro real con el Dios vivo. Aquí no hay espectadores, hay adoradores. Aquí no venimos por rutina, venimos con hambre y sed de su presencia. Este no es un lugar común, es un lugar de adoración. Hoy tenemos tantas razones para agradecer a Dios. La pasión es la respuesta natural de una persona perdonada, limpiada, redimida y sanada. Mientras que la apatía, la indiferencia, es la respuesta natural de alguien que necesita a Cristo. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No somos una iglesia de experiencias, somos un lugar de encuentro. Esto es Iglesia Libertad. Y esto ya comenzó. Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a casa. El día de hoy yo estoy continuando la serie de identidad que empezamos hace ya 3 semanas y yo les di 2 enseñanzas y luego vino el pastor Ricardo. Pero este fin otra vez volvemos a identidad. Y el día de hoy yo quiero hablarle de un punto bien importante de la identidad que viene de Cristo. Empezamos hablando cómo muchas veces Dios usa una nueva ropa y veíamos tantos ejemplos en la palabra y cómo incluso Efesios dice: vístanse de la nueva naturaleza, vístanse de la paz y de las buenas obras. Pero hablábamos de la importancia de que no solo fuera un ropaje, sino que literalmente marcara nuestra identidad, marcara nuestra vida. Y hablábamos después de cómo tú y yo fuimos predestinados para precisamente ser un pueblo de Dios, y cómo Dios escogió a Jacob, pero también escogió a Israel. Y Dios escogió lo peor de ti, pero también escogió lo mejor de ti. Y Él es el Dios del proceso, y Él nos está transformando para que lleguemos a ese diseño por el cual Él nos ha salvado. Pero el día de hoy yo quiero hablar de la importancia de ahora permanecer en la identidad que Dios nos ha dado. Y quiero ir a Juan capítulo 15 versículo 4, que dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Hay una palabra clave en estos 2 pasajes que estamos leyendo, y es la palabra permanecer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Permanecer. Ahora, la palabra permanecer, según el diccionario, es mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. Sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. Pero la definición de la palabra original en el griego literalmente es perdurar, habitar, continuar. Perdurar, habitar y continuar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué espera Dios de mí? Permanecer, perdurar, habitar y continuar. Pero es que ya habité, ¿qué tengo que hacer? Continuar. Y es que ya perduré, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, permanecer. A lo largo del mensaje va a tener más sentido lo que estamos diciendo. Como que me escuchas así como que pero ahorita vas a ver la importancia de simplemente aprender a hacer esto: permanecer. Ahora, el primer punto en el cual tú y yo tenemos que aprender a permanecer es en Él, en Dios.
¿En qué tengo que permanecer? En primer lugar, yo tengo que aprender a permanecer en Él. Y quiero que vayamos a la Biblia, a la historia de Daniel, y te voy a leer varios pasajes a lo largo de su vida y cómo encontramos una misma constante en la historia. Diferentes historias, pero la misma constante. Daniel capítulo 2, versículo 27 dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Haciendo la historia larga, corta, el rey tiene un sueño y ahora él quiere saber qué fue lo que soñó, y manda a traer, dice la Biblia, a todos los magos, astrólogos, caldeos, incluso hechiceros del imperio, para que le revelaran su sueño. Pero la Biblia dice que ningún hombre lo pudo hacer, y entonces él se enoja tanto que los manda a matar. Pero cuando el edicto de matarlos llega hasta Daniel y sus amigos, quienes habían sido secuestrados del imperio hebreo y habían sido llevados cautivos a Babilonia, ahora Daniel dice: oye, pero yo sí les puedo decir qué fue lo que el rey soñó, solo déjenme un momento y ahorita yo les digo. Y entonces va el mensajero y dice: ¿qué crees? Que los fui a matar, pero me dijeron que los esperara, porque los de Israel, ellos sí te pueden decir lo que soñaste. Y entonces dice la Biblia que Dios le revela a Daniel en visión de noche lo que el rey soñó. Y ahora está el rey Daniel delante del rey, y le está diciendo: lo que tú demandas que nosotros sepamos, nadie lo puede saber. Pero él está diciendo: hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y entonces ahora le revela el sueño. Ok, ahora el versículo 47 dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios de ustedes es Dios de dioses, el Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Este es el primer encuentro que tiene Daniel con el rey, y cómo Dios lo usa para marcar una verdad. Hay un Dios que es por encima de todos, y ese Dios puede hacer lo que la capacidad, lo que el don, lo que el recurso humano no puede hacer. Dios sí lo puede hacer. Y entonces, qué poderoso, porque el mismo rey Nabucodonosor lo reconoce y lo entiende. Pero entonces pasa el tiempo, y ahora Daniel capítulo 4 versículo 7 dice: y vinieron otra vez magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dijo el sueño. Este es otro sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel. ¿Quién les había revelado el sueño pasado? Han pasado los años, y ahora ¿quién va a revelar el sueño? Y continúa diciendo: cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Y entonces el rey le cuenta el sueño, y otra vez Daniel se lo revela. Y aquí encontramos algo muy importante. La vida cristiana no siempre se trata de nuevas historias. A veces solo se trata de seguir permaneciendo para seguir repitiendo la misma historia. Pasaron los años, y no es que Daniel está haciendo algo que él nunca había hecho antes, es que simplemente Daniel se mantuvo fiel. Y quien él era en un inicio del imperio del rey Nabucodonosor, lo sigue siendo. Aunque pasaron los sueños, él sigue teniendo un contacto con el Dios que revela sueños. Él sigue teniendo una sensibilidad, él sigue permaneciendo. Y otra vez Dios lo usa para revelar un sueño. Y esto nos enseña algo bien
bien fuerte. Más que nuevas historias, necesitamos ser hijos de Dios que repetimos la historia. Es decir, que en todas nuestras historias sigue habiendo la misma constante. Pasó el tiempo, pero Él sigue estando en mi historia. Y más que una voz, somos un eco. Y más que una imagen, somos un espejo. Y esto está muy fuerte, porque Él fue, es y seguirá siendo. No es que vamos a encontrar algo nuevo en Dios. El mismo que fue hace 20 años, Dios sigue siendo hoy. Pero ¿qué crees? Que la misma necesidad que tenía el mundo hace 20 años la sigue teniendo hoy. No necesitamos andar por la vida tratando de revelar algo nuevo. Ay, es que yo quiero que ustedes vean algo nuevo de Dios. No, a veces solo tenemos que aprender a permanecer. Porque ayer había una necesidad y hoy la sigue habiendo. Ayer estuve lleno de Dios y por la gracia de Dios Él me usó para traer una respuesta. Pero hoy sigo estando lleno de Dios y estoy listo para traer una respuesta. Esto nos enseña algo muy especial y es: no hay una nueva verdad, hay que permanecer en la verdad. No hay un nuevo camino, solo hay que permanecer en el camino. Ok, pasa el tiempo y ahora Daniel 4:9, Daniel acaba va a revelar el sueño y dice: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Me encanta esta declaración que el rey dice de Daniel: ya he entendido. Contigo no hay falla. Ya me quedó claro, contigo hay una constante. Ya me quedó claro, los tiempos pasan, pero tú sigues lleno del Dios que me salvó, que me ayudó en tiempo pasado. Pues aquí hay un secreto que el Señor nos quiere enseñar hoy. Ok, Daniel 4:18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar es Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque en ti mora el espíritu de los dioses santos. Y mira también qué fuerte, porque la gente que antes no pudo, hoy tampoco puede. Perdóname por lo que voy a decir, no quiero ofender a nadie, pero hay cosas que la medicina no pudo resolver antes, pero tampoco las va a poder resolver ahora. Hay cosas que la filosofía, que la ciencia, psiquiatría y todo no pudo resolver antes, ni lo va a poder resolver ahora. Los magos, astrólogos, caldeos y brujos de antes no pudieron revelar el sueño de Nabucodonosor, pero tampoco lo pudieron hacer ahora que había pasado tanto tiempo. Pero lo que Dios pudo hacer antes, Dios lo puede volver a hacer ahora. Esto también nos debe llenar de esperanza, porque si tú conoces al Dios de antes, tú puedes estar seguro de lo que Él puede hacer ahora. Si Él restauró antes, Él puede restaurar. Si Él sanó antes, Él puede sanar. Si Él dio paz antes, Él puede dar paz. Si Él proveyó antes, Él puede proveer. Si Él cambió antes a gente, Él puede cambiar hoy a gente. ¡Qué increíble! Lo que otros no pudieron hacer antes, hoy tampoco pueden. Pero lo que Dios hizo antes, Dios lo sigue. Él lo puede volver a hacer. Ahora, pasa el tiempo y ahora ya no es el rey Nabucodonosor. Ahora es el rey Belsasar. Se llamaba casi igual que el nombre que le pusieron a Daniel, solo que Daniel era con T. Belsasar. El nombre del rey que era nieto de Nabucodonosor es Belsasar. Y ahora es un nuevo reino. Pasó el tiempo. Ahora, para que tú sepas, en estos tiempos un imperio no era un sexenio.
Hoy en día el reino de alguien dura 6 años, pero en este tiempo era hasta que te morías. Y luego eran bien longevos. Nabucodonosor muere y ahora su nieto lo sucede en el trono, y su nieto llamado Belsasar sucede ahora un nuevo contexto. Daniel capítulo 5 versículo 8. Entonces fueron introducidos, mire otra vez, todos los sabios del rey. Ya van 2 veces, esta es la tercera, y este es un nuevo reino. Todos los sabios del rey, pero otra vez se repite la misma historia. No pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Otra vez. Ya cambió el rey del imperio, pero sigue habiendo el mismo problema. Los sabios siguen sin poder darle una respuesta al rey. Pero hay una buena noticia. Daniel 5:11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, la Biblia dice tu padre, pero no era su papá, era su abuelo. Tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Tercera vez, pero ahora ya cambió el reino y sigue siendo la misma constante. Los hombres no pueden, pero hay un hombre en el cual está el espíritu del Dios Santo, y él sí puede. Wow, esto nos está dando un mensaje, hermanos. Ahora vamos al Daniel capítulo 6 versículo 20, y solo te quiero decir algo. Ya no es el rey aquí, Belsasar. El reino de Belsasar fue uno de los reinos más cortos, y después de Belsasar ahora empieza un nuevo rey, que es Darío de Media, o Darío el Medo, y literalmente significa el de en medio. O sea, no es así como que el gran nombre, ¿no? El Medo, ¿qué será el Medo? Pues el de en medio. Darío el de Media, ¿qué es eso? El de en medio. Es un nuevo rey, tercer rey. Cuarta vez que están delante de un rey y los sabios no pueden resolver la situación. Pero ahora, tercer rey, Daniel 6:20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Oiga, qué fuerte responder así en un foso de los leones. O sea, imagínate que ¿cómo le responderías al que te metió al foso de los leones? Que llega en la mañana y dice: hermana Rebe, ¿todo bien? A lo mejor tú y yo responderíamos bien enojados, ¿no? Miserable, sácame de aquí. Pero el Daniel lo encuentra el rey Darío y le dice: Daniel, ¿te salvó Dios de los leones? Y él: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciera daño. Ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mira lo que sigue. Ve el rey Darío esto, y ahora mira la respuesta del rey Darío ante la manifestación de la presencia de Dios sobre la vida de Daniel. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra:
paz les sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdura hasta el fin. Qué impactante, porque el mismo rey Darío, el tercer reino que le toca cronológicamente a Daniel, ahora reconoce, tu Dios es el Dios vivo, pero reconoce una cualidad de su Dios, y es: tu Dios permanece. Pero la verdad es que aquí hay un mensaje detrás del mensaje, y es que muchas veces lo que la gente puede ver de nuestro Dios no va a ser más que lo que ve en ti y en mí. ¿Cómo es que Darío logra decir tu Dios permanece si Darío ni conocía a su Dios? ¿Por qué Darío puede decir tu Dios permanece? Porque yo ya te vi a ti permanecer. Este es el tercer reino en el cual estás, y en todos te han tratado de matar, te han tratado de destruir, te han tratado de quitar la gracia, el favor, el poder, te han tratado de humillar, y en todas las ocasiones yo he visto una constante en tu vida. Ojo, no es que se repite siempre la misma historia, pero es que siempre hay la misma salvación, hay la misma gracia, hay el mismo favor, hay la misma manifestación, hay el mismo Dios. Y algo que tú y yo tenemos que aprender de la identidad es que tenemos que aprender a permanecer. Diga conmigo: permanecer. 3 reinos, pero hasta este momento era el mismo Dios detrás de Daniel. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado desde que tú le entregaste tu vida a Cristo, pero si tú se la entregaste de manera genuina y completa, debe haber una constante en tu vida ya. Quizás ha habido muchas situaciones, pero debe haber un Dios que te ha salvado en todas ellas. Quizás ha habido diferentes cosas, pero en todas parece que la historia se repite, porque al final, ¿quién puedes tú decir que te salvó? ¿Quién puedes tú decir que te sanó? ¿Quién puedes tú decir que te levantó? ¿Quién puedes tú decir que te dio gracia? ¿Quién? ¿Y qué hemos hecho? Solo hemos permanecido, porque es un principio: si permanecen en mí, ustedes van a dar mucho fruto. Juan capítulo 1 versículo 33 dice: es Juan el Bautista, yo no le conocía, hablando de Jesús, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. La pregunta no es sobre quiénes ha venido el Espíritu Santo. La pregunta no es quiénes de nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo. La pregunta es sobre quiénes mora el Espíritu Santo. Porque sobre todos aquí el Espíritu Santo en diferentes momentos ha venido y te ha hablado y te ha tocado y te ha abrazado. Pero la pregunta es: ¿el Espíritu Santo ha permanecido en ti? Porque la manera en que Juan el Bautista identificó a Jesucristo no era sobre aquel sobre quien veas que desciende, es sobre el que veas que, es decir, va a pasar el tiempo, van a pasar modas, van a pasar gobiernos, van a pasar circunstancias, pero vas a ver una constante: en él va a permanecer la presencia de Dios. Y algo que tú y yo tenemos que aprender es que el deseo de Dios no solamente es darnos un mensaje. El deseo de Dios no solamente es ministrarnos un momento con su presencia. El deseo de Dios es permanecer en ti y en mí. El deseo de Dios no es que empieces un matrimonio en el que invitaste a Dios. El deseo de Dios es que tú y yo permanezcamos con Dios, aunque ya pasaron algunos años.
El deseo de Dios no es que tú y yo hayamos dedicado a nuestros hijos aquí en el altar y hayamos dicho: Señor, que sean para ti, para tus propósitos. Es que permanezcamos enseñando, permanezcamos insistiendo, permanezcamos buscando, porque queremos ser un pueblo que no solamente recibió y sobre quien descendió, sino que aprendió a permanecer en Él. Y van a pasar los tiempos, y van a pasar las modas, y van a pasar las circunstancias, y van a pasar los gobiernos. Hasta van a pasar algunos hermanos. Ay, ¿te acuerdas del hermano problemático? Ya no viene. Ay, algunos dirán gloria a Dios, y otros: ¿qué pasó con él? Pasarán, pero que haya una constante. Pero ¿sabes qué? En ti y en mí el Espíritu de Dios permanece. Pero ¿sabes qué? En ti y en mí la palabra de Dios permanece. Pero ¿sabes qué? En ti y en mí la salvación y la gracia ha permanecido. Eso es algo que el Señor quiere provocar en nuestra identidad. Diga conmigo: Espíritu Santo, no solo descienda sobre mí, permanece en mí. Amén. Y tienes que saber, porque la Biblia dice que cuando creemos en Jesús somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero el hecho de ser sellados no quiere decir que el mover de Dios permanece, porque sabemos que podemos contristar al Espíritu Santo y que podemos apagarlo. Y tú puedes decir: es que el Espíritu está en mí, pero de nada sirve que esté si no habla. De nada sirve que esté si no se mueve. De nada sirve que esté si no te dirige, si no te gobierna. Por eso permanecer es importante. Y Daniel capítulo 6 versículo 28 dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Cuántos reinos? A ver, ayúdeme. De aquí nos está hablando de 2 reinos, pero antes leímos de cuántos más: Nabucodonosor y Belsasar, y luego Darío el Medo. Y ahora la Biblia termina de esta parte termina diciendo: y durante el reinado de Ciro. ¿Durante cuántos reinos Daniel fue un hombre que prosperó? Permanecer. Hermanos, el deseo de Dios no es que se diga: y esta familia un año se levantó y buscó a Dios y amó a Dios, y un año vencieron, y un año se fortalecieron, y un año permanecieron, pero y luego no, les fue peor de cómo llegaron, brother. Y luego no, empezaron acá, y ¿sabes dónde están ahorita? Acá. El deseo de Dios no es ese con nuestra historia. El deseo de Dios con nuestra historia es: ellos se encontraron con Dios y fueron marcados por Dios, y pasaron 4 reinos, y pasaron 4 temporadas, y pasaron diferentes circunstancias, y ellos permanecieron. Oye, pero ¿y viste algo diferente en ellos? No, pues nomás yo vi que siempre fueron bendecidos, nomás yo vi que siempre estuvieron en victoria, nomás yo vi que siempre estuvieron llenos de fe, nomás yo vi que siempre se amaron entre ellos. Hermano, perdóneme, pero con esa vida yo no necesito muchas experiencias a lo largo de mi vida. Estoy bien, aunque la historia se repita. Si Él va a permanecer en mí y yo en Él, y esa va a ser la constante de mi vida, estoy bien con eso. Nabucodonosor, Belsasar, Darío de Media y Ciro el persa. Pero Daniel siguió siendo el mismo, del inicio al fin. ¿Cómo se dirá de nuestra historia? Ellos tenían gozo, pero algo les pasó en el camino y perdieron el gozo. Ellos corrían bien como los Gálatas y amaban al Señor y eran apasionados y hasta servían a Dios.
pero algo les pasó y se perdieron. Ellos creían en la intercesión. Ellos eran violentos para orar y ellos arrebataban lo que el enemigo había robado y veían el reino de Dios extenderse, pero ellos eran apasionados cuando vinieron a Cristo y alababan a Dios con todo su corazón y le decían a todo el mundo de su fe y compartían. Pero ¿qué es aquello que empezó en tu vida pero hoy has perdido? Has dejado de permanecer. Me encanta, en Hechos 5:34 dice: entonces, levantándose el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo: apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de ellos, es de sus emociones, es del clima, es de la temporada, es de los hombres, porque el hombre así es. La palabra dice que el hombre es como la flor del campo, hoy está, pero mañana ya no está. Si esto es de los hombres, está diciendo Gamaliel, esta obra se desvanecerá. Pero si esto es de Dios, aquí tenemos un problema, porque lo de Dios permanece. Lo de Dios fue, es y seguirá siendo. Si esto es de Dios, no la podremos destruir. No sea que tal vez nos hallemos luchando contra Dios. Y hoy yo te tengo que preguntar, y me tengo que preguntar: ¿la obra de Dios realmente ha sido de Dios en tu vida y en mi vida? ¿O ha sido de los hombres? Porque la única manera de poner a prueba en algo es con el tiempo. Porque mire, hoy todos nos podemos emocionar. Hoy hasta podemos decir: a ver, si usted es cristiano, dance. Y pues van a decir: no, pues es que sí soy, ¿no? Y vas a danzar. Si usted es cristiano, perdone al que está a su lado. Te perdono y no me debes nada. Si usted es cristiano, obedezca. Sí, yo voy a obedecer. Pero la manera en que se pone a prueba si una obra es de Dios o del hombre es que pase el tiempo y tú y yo permanezcamos. Y hoy yo te pregunto: ¿la obra ha sido de Dios o de los hombres en tu vida? Porque hoy tú y yo podemos ser comparados a ese tal Teudas. Hasta 400 locos lo siguieron. El cuate era tan convincente y tan emotivo que 400 dijeron: sí, cierto, Teudas para presidente. Pero el problema es que la Biblia dice que pasó el tiempo y todo eso se desvaneció y se acabó. Muchos quizás sabemos lo que es ser un Teudas, porque quizás hemos puesto negocios que hoy ya no existen, quizás hemos incluso tenido relaciones que hoy ya no tenemos ningún futuro en común con esa persona, y hemos hecho cosas en la vida que han acabado como Teudas, han acabado mal. Pero hoy tenemos que entender que si en verdad el Espíritu de Dios está en nosotros, nuestro caminar con Cristo no se puede comparar a un Teudas. No es algo emotivo, no es algo de una temporada. Es que como que todos los agostos me da por ir a la iglesia. Perdóneme, pero eso es Teudas. Te emocionaste y la obra es más del hombre que de Dios.
Pero entonces, ¿cómo sé que algo es de Dios? Porque permanece. ¿No se acuerda en la Biblia ese momento donde Jeremías, un profeta, le dice a Dios que él ya no quería nada y que él ya no iba a hablar sus palabras? Pero dice: más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, aunque tú te quieres hacer a un lado, hay alguien que es más fuerte que tú, que te hace volver a creerle, volver a abrir este libro, volver a humillarte, volver a pedir perdón. Te hace volver a los rudimentos. Ay, ya no quiero volver a esta iglesia. Pero algo nos hace volver. ¿Cuántas veces te has ido un día de la iglesia diciendo: no vuelvo? Hasta yo, hermanos, de verdad, a veces yo me he salido de aquí diciendo: yo no vuelvo. Pero y eso que soy el pastor, y hay algo en mí más fuerte que yo. ¿No te ha pasado? A veces dices: ya, esta relación ya se acabó, este matrimonio ya no tiene sentido, ya. Pero hay algo más fuerte que tú y te vuelve a vencer, y vuelves a creer en los principios de la palabra, vuelves a creer en perdonar, vuelves a creer en amar, vuelves a creer en servir. La importancia de permanecer. Lo que es de los hombres se desvanece, pero lo que es de Dios no se puede destruir. Pero también, otra vez, a veces no es ser diferentes en cada temporada, sino los mismos a pesar de las temporadas. Porque tu fe es obra de Dios, pero ahora tú y yo tenemos que cultivar y cuidar la fe, lo que empezó de Dios. Porque el deseo de Dios no es que solo sea por el reino, con respeto lo digo, de Morena. Porque Morena hoy está, pero Morena pertenece al sistema de los hombres, y llegará un día donde no va a estar. Y si tú eres Morena lover, no es nada contra ti, te amamos. No, es que lo tengo que aclarar porque la gente se enciende con estos temas. No tenemos nada contra Morena, pero tú tienes que entender que la obra de Dios es por encima de un gobierno, es por encima de una moda, por encima de una temporada. Ok, vamos al siguiente punto: permanecer en Dios. Número 2, permanecer en convicciones. Daniel capítulo 1 versículo 8, quizás la mayoría aquí lo hemos oído. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y vemos desde un inicio, Daniel era un hombre que tenía convicciones. Convicciones. Me trajiste como esclavo aquí, pero por favor, no me hagas comer y beber de eso. No puedo. No puedo. No, eso no entra a negociación. No puedo. ¿Qué tanto has aprendido? Y he aprendido a permanecer en convicciones. Daniel capítulo 3 versículo 16 dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mi convicción vale lo que vale mi vida, y yo no me puedo postrar delante de tu estatua. Y si eso me va a costar la vida, está diciendo Sadrac, Mesac y Abednego, que así sea. Pero hoy una pregunta que es buena para esta generación es: ¿cuánto valen nuestras convicciones? Porque para muchos, y no lo digo como ofendiendo, lo digo como una realidad, nuestra convicción ya no tiene valor. A veces ya ni nos tienen que pagar.
Pero si te tienen que pagar, siempre habrá un enemigo dispuesto a llegarte al precio. ¿Cuánto cuesta tu devoción? Pregunta a veces el enemigo. ¿Cuánto cuesta tu santidad? No. Ah, no. Y qué increíble, porque ahora está Sadrach, Mesach y Abednego y literalmente les están diciendo: si ustedes no se postran a adorar, los vamos a matar. ¿Y ellos qué hacen? Pues mira, lo siento mucho, pero Dios nos puede librar. Pero aun si Él no lo hace, tienes que saber que nosotros no nos vamos a postrar. Pero también vemos cómo después de cada convicción había un milagro. La primera convicción fue: no nos vamos a contaminar con la comida del rey. ¿Y cuál fue el milagro? Dios los hizo 10 veces mejores. La convicción fue: no nos vamos a postrar. ¿Y cuál fue el milagro? Entraron al horno y no se quemaron. Y al contrario, había un hijo de los dioses. Dijo el rey: veo un cuarto que es como hijo de los dioses, que se pasea en medio de ellos. Las convicciones producen milagros. A veces te tienes que preguntar: ¿por qué he dejado de tener milagros? Porque quizás has dejado de tener convicciones. Porque las convicciones te vuelven una persona radical en medio de un mundo que odia lo radical. Pero lo radical, y no estoy hablando de un radical loco, estoy hablando de un radical bíblico, de un radical de creer la palabra, de obedecer la palabra y de no negociar con la palabra. Lo radical con Dios provoca milagros. Daniel capítulo 3 versículo 27, hablando de convicciones, dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar cómo a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Y más adelante dice: ahora este rey también, por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice: digo pues, anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Una de las cosas que necesitamos en las convicciones es aprender a andar en el espíritu. Porque en el momento que empiezas a andar en tu carne, en ese momento tú te vuelves débil en tus convicciones. Porque literalmente adentro de ti y de mí viven dos mundos totalmente opuestos. Y es la vida del espíritu y es la vida de la carne. Y los dos se oponen contra sí. Y si yo soy el mismo, pero ahora ando en la carne, aunque yo en el espíritu tomé convicciones, ahora esas convicciones no tienen sentido porque estoy en la carne. No sé si tiene sentido. No sé si es claro. Es lo mismo que si en la carne tomas decisiones y pones convicciones. No, yo siempre, todos los viernes me voy a poner bien borracho. Yo no puedo tener un viernes sin ponerme borracho. Pero ahora vienes a Cristo y Dios te encuentra, pues la vida del espíritu va a tambalear tu convicción en la carne. Yo determino que no voy a vivir un solo día con una sola mujer. Puede decir alguien: yo voy a vivir todos los días de mi vida con 2 mujeres en adelante. Puede haber gente que hace esas convicciones, o los demonios adentro de la gente. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras con la vida del espíritu? La vida del espíritu tambalea las convicciones de la carne, pero la vida de la carne tambalea las convicciones del espíritu. Por eso tienes que aprender, y tengo que aprender, que la vida del espíritu no es un tema
No es como que somos cristianos híbridos. Híbrido es que somos de dos cosas, ¿no? A lo mejor gasolina y eléctrico. Esa va a ser otra serie, cristianos híbridos. Porque hay cristianos que han logrado en la iglesia, pues somos de Dios, pero allá afuera pues somos uno más. Somos híbridos, ya traigo dos motores. Yo ya puedo andar en la tierra y en el mar, ¿no? Amada iglesia, la obra de Dios no nos hace cristianos híbridos. Tienes que decidir, o vas a ser un hombre carnal o un hombre espiritual, o vas a ser un hombre que obedece a Dios o un hombre que no cree la palabra de Dios. No puedo ser híbrido. Y por eso la palabra dice en Gálatas: anden en el espíritu, tomen decisiones, porque eso va a ayudar a sus convicciones. ¿Quieres mantenerte firme en el día malo? Porque mira, aquí en la iglesia es fácil decir yo nunca y yo siempre. Es como un pleito en el matrimonio. A la hora de la bronca decimos tú siempre y tú nunca. En la iglesia también decimos lo mismo, yo nunca o yo siempre. Pero el día que estás delante del problema, de la tentación, nos tambaleamos. Y la única manera en que tú y yo vamos a vencer lo que no hemos podido vencer es andando en el espíritu. ¿Qué es andar en el espíritu? Literalmente es encontrar un ritmo, y es como caminar. Venir a la iglesia no es andar en el espíritu. Venir a la iglesia es parte de un ritmo. Pero de aquí tú y yo vamos a salir y tenemos que seguir tomando decisiones por el espíritu. Desde qué música vamos a poner cuando salgamos de aquí. Háblanos, Padre. No, es que yo traigo al profeta José Pastor. Porque muchas veces ya aquí el Espíritu Santo empezó una obra en tu corazón y en tu vida, pero te vuelves a subir a tu carro y ya traes otro ambiente. Y llegas a la casa y estabas viendo la serie que aquí ya Dios te dijo que no debes ver. Es que no es tan mala, pero sí salen cosas malas, ¿verdad? Pero no es tan mala. Por eso tenemos que tomar decisiones. Y la palabra dice: anden en el espíritu. Si lo que vas a ver, si lo que vas a hacer va a corromper la obra del espíritu en tu vida, no lo hagas. No participes de eso. Y entonces dice Gálatas 3:3: tan necios son, habiendo empezado por el espíritu, ahora van a acabar por la carne. Es como, ¿cómo? Si empezaste por el espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer. Porque si empezamos por el espíritu, la única manera de acabar es por él. Tenemos, hermanos, que permanecer en el espíritu. Muchos empezamos a orar por el espíritu, pero hemos dejado de orar por la carne. Porque en la carne nos desanimamos. ¿Para qué oro? Todo sigue igual, nada cambia. Muchos tomamos decisiones en el espíritu, pero también nos desanimamos en la carne. Pero si empezaste en el espíritu, no puedes acabar en la carne. No seas híbrido, no seas anfibio. Decídete. Hasta se parece una canción de Funky. Decídete. Tú no puedes seguir al carete. Analízate. Después la ponemos. Ok. Otra de las convicciones, la oración. Daniel 2:19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Daniel sabía pasar tiempo con Dios. Daniel sabía que no todas las noches fueron hechas para dormir.
Y hermanos, eso no solo es para otras cosas. Hoy vamos a ver la serie. Hoy nos vamos a desvelar platicando. Esta noche, como la canción del Rey León, ¿no? Es para amar, no. También necesitamos noches para oír la voz de Dios. Necesitamos noches para decir: Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, tengo días que no oigo tu voz. Espíritu Santo, me siento endurecido. Espíritu Santo, me siento con muchas luchas. ¿Cuándo habló Dios a Daniel? En visión de noche. Ahora, ciertamente había una premura, la cual era: si no me revelas el sueño, te mato. Pero a veces tenemos que entender que o pasamos una noche de amor con Dios, o tendremos que pasar noches de dolor para que Dios responda. Tú decides en qué noches vives. Yo a veces me he dado cuenta que Dios me ha tenido que sacudir para volverme a Él. Y curiosamente tengo que pasar noches sin dormir, que al final del día lo que acabo haciendo es orando, pidiendo, buscando, porque solo Él me puede salvar. Y a veces el Espíritu Santo me ha hecho saber: es que, hijo, te estuve buscando varias veces antes por las buenas y no quisiste. Entonces pues te tengo que traer. Ahora, yo tengo una historia bíblica que sustenta eso y después se las voy a predicar. Pero está en el libro de Cantar de los Cantares. Porque puede ser una noche de amor con Dios, o termina siendo una noche donde acabamos golpeados porque no le abrimos la puerta a Dios. Pero esa es otra historia. El punto es que necesitamos vivir en la convicción de permanecer en intimidad con Dios y de orar a Dios. Escucha, mi iglesia, la oración no es algo que los cristianos hacen. La oración es algo que si no hacemos, nos detenemos. O sea, no, es que los cristianos tenemos que orar. ¿Y para qué? Pues nomás hay que orar. No. Si no oramos, nos morimos. Si no oramos, no avanzamos. Si no oramos, no vemos el reino de Dios. Daniel se enamoró de la oración. Pasa el tiempo y capítulo 6 versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Era un hombre de oración. La oración para Daniel no era un hobby, era una convicción. Yo tengo que orar, yo voy a orar. Hermanos, imagínate si nos preguntaran: oye, ¿y tú tienes convicción de orar? Pues, ¿por los alimentos cuenta? Pues algunos ni por los alimentos. Pero peor aún, a lo mejor sí yo oro los martes. Hermanos, Dios quiere llevar nuestra vida de oración a un nuevo nivel. Una convicción de oración. ¿Cuántas veces oraba Daniel al día? 3 veces. En la mañana, en la tarde y en la noche. Y era un momento de literalmente abrir las ventanas y orar y clamar a Dios. Debemos entender que el combustible para ser morada del Espíritu Santo es a menudo la oración. Porque la oración habla de una dependencia. ¿Por qué oro? Porque dependo de Él. ¿Por qué oro? Porque solo de Él viene lo que yo necesito. ¿Por qué estás orando? Pues porque necesito que Él me ayude, que Él me sane. ¿Por qué estás orando? Porque estoy confiando que el que va a abrir la puerta para esa situación es Él. ¿Por qué estás orando? Porque creo que el único que puede transformar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos es Él. ¿Por qué estás orando? Porque Él me ha respondido y tengo la fe de que Él me responderá. Una vida de oración.
me lleva a la dependencia, me lleva a la comunión, me lleva a reconocer que sin Él no puedo. Daniel capítulo 6 versículo 11 dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Esta historia me encanta, si me pueden apoyar los de la alabanza, porque ¿cómo te encuentra la gente en tu entorno a menudo? Aquello en lo que te encuentran constantemente se refiere a tu pasión. Yo sé que a fulano siempre lo voy a hallar trabajando. Yo sé que a sutano siempre lo voy a hallar comiéndose una pepita. Estoy pensando en diferente gente. Y yo sé que a sutano siempre lo voy a encontrar rascándose la panza, ¿sí? A sutano lo voy a ver quizás viendo una película. A fulano lo voy a ver en el sushi. Ay, esa estuvo cerca. A fulano. Pero ¿a ti en qué te encontrarían? Porque una de las pasiones de Daniel era orar, y ahí lo hallaban. Te tengo que decir algo, papá y mamá. Qué bendición es ser un hijo que encuentra a sus papás a veces orando, porque eso alimenta tu fe. Tú sabes, varias veces yo encontré a mi papá o a mi mamá orando y sentía padre, porque me daba cuenta que su fe no era solamente una apariencia, era algo que realmente ellos creían y vivían. Y los llegué a ver a veces inclinados en sus camas, inclinados en algún sillón, inclinados en el suelo y clamando y orando. Pero yo hoy anhelo que también mis hijos me encuentren a veces orando. Se los he contado antes, pero a veces me han encontrado, y sobre todo Josías siempre me dice: ¿por qué lloras? ¿Te duele algo? Digo, no. Digo, es que también hay lágrimas de gozo. Digo, quizás hoy no las has conocido, pero un día te va a tocar que vas a llorar porque hay gozo en tu corazón. Y le he dicho: Dios es tan bueno, hijo. Y siempre él me dice: porque Dios es tu papá. Porque tú ya no tienes papá. Tu papá se murió. Digo, ya sé, no lo tienes que repetir. Pero Dios es tu papá. Sí. Son pequeñas semillas que estás sembrando, pero ellos están aprendiendo un mensaje. Orar no solo es en la iglesia. Yo puedo orar en mi casa. Orar no solo es un martes a las 7. Podemos orar un lunes a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana, y luego volver a orar a las 3 de la tarde, y luego orar a las 9 de la noche. Tenían la convicción de orar. Y quiero terminar con lo último en lo que yo veo que Daniel permaneció en la palabra, y es en la palabra. Permanecer en la palabra. Daniel 9 versículo 2 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y mira lo que le provocaba leer la Biblia. O sea, literalmente está diciendo: miré atentamente. ¿Cómo miras en este libro? No se trata de leer para encontrar tu versículo diario. Rápido. Si les soy honesto, muchas veces me pasaba que leía mi Biblia, y a veces leía hasta 20 capítulos o más en un día. Pero si tú me preguntabas ¿qué te habló Dios?, yo no te podía decir algo. Iglesia, no se trata de leer por leer. A veces es solo leer un versículo, pero que ese versículo se quede, lo estés rumeando, lo estés recordando, meditando. La Biblia dice que Daniel miró
mente en los libros el número. Y luego dice que estaba leyendo al profeta Jeremías. ¡Wow! ¡Qué calidad de hombre salió en Daniel! Un hombre de Dios. ¿Y qué Biblia leía? La que tú y yo hoy tenemos. Pero incluso tú y yo ya tenemos la otra parte de la historia que él no alcanzó a leer. ¿Qué tanto estamos siendo atentos a este libro? Y entonces dice, había de cumplirse, y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Y esto me impactó tanto porque ¿qué tanto me mueve la palabra de Dios? A veces nos hemos acostumbrado más a un versiculito que nos anime en el día. Ay, Señor, dame una palabra porque hoy tengo un día difícil. Padre, dame una palabra porque ahora sí. Dame una palabra porque estoy enfermo. Dame una palabra porque... Pero ¿sabes? Dios anhela que la palabra sea la que nos mueva. No que andemos buscando un pasaje porque ya tenemos la agenda. O sea, yo voy hacia acá y pues háblame algo para acá, ¿no? Órale, dime algo porque yo voy para acá, que se alinee con esto. A veces el Señor no nos quiere dar un versiculito que se alinee a tu vida y a mi vida. Él nos quiere hablar de manera que ahora sea este libro lo que nos mueve. Oye, ¿y ahora por qué haces esto? ¿Ahora por qué cambiaste el rumbo de tu vida? ¿Ahora por qué amas? ¿Ahora por qué perdonas? ¿Ahora por qué eres fiel a Él? ¿Ahora por qué cambiaste drásticamente? ¿Ahora por qué tienes otra identidad? ¿Ahora por qué tienes otros sueños? ¿Ahora por qué tienes otras ambiciones? ¿Ahora por qué otras convicciones rigen tu vida? ¿Ahora por qué? Porque ha habido un libro que ha provocado en mí cambios. Ha habido un libro que no solamente ha sido un mensaje bonito para una temporada, sino Dios lo ha usado para pastorearme, para alinearme, para dirigirme, para operarme, para abrirme, para sanarme, para restaurarme y para provocar en mí la identidad que hoy tengo. ¿Te acuerdas de mí antes? Yo no sabía permanecer, pero mira hoy, por su gracia, aquí estoy. ¿Te acuerdas de mí antes? Cada vez que había un problema, huía. Pero mira ahora, ya no huyo, ya no me rindo. ¿Te acuerdas de mí antes? Me desanimaba cualquier cosa. Pero mira ahora, estoy desanimado, pero aquí sigo. ¿Te acuerdas de mí antes? Todo me rompía. ¿Por qué no te pones de pie? Identidad, permanecer. Levanta tus manos delante del Señor. Espíritu Santo, yo quiero permanecer, pero hoy reconozco que esa cualidad no es mía, es tuya. Porque a la luz de la palabra, el hombre hoy es y mañana deja de ser. A la luz de la palabra, el hombre es del polvo y al polvo volverá.